Quiere manejarlo todo y no puede ser. Cada persona en el mundo debe elegir lo que hacer. No vivir como esclavos dando todo por el placer de que no nos den ni un trozo pan para poder comer. Lujos con lujuria y jaurías de ricos que controlan fallos. Tenemos mil cuerdas que manejan en la sombra. Levantemos la cabeza y empecemos a vivir. Evolución o revolución, tienen bien donde elegir. Hoy me he levantado sabiendo por fin que quiero, pues desperté de un sueño donde estaba en un agujero. Y aún así veía más luz que en este mundo de bromas. Antes que para salir hice su cuerda como soga, pues ya estoy acostumbrado a que me opriman el cuello. Es lo que hace este estado si superas el promedio. En serio, como quieren que crea que somos libres? Y me dicen que mi locura es culpa de un mundo enfermo. Tener fe, no creo en divinidades. Para mí los únicos dioses de verdad son los padres. Además que si pudiese existir algo así, la libertad sería algo que de verdad se notase. Para mí la libertad es poder pensar por ti mismo, dejar que las opiniones te presen tu escapismo y vivir una mentira que crearon los de arriba. No te creas lo que digan y no caerás en su timo. Quiere manejarlo todo y no puede ser. Cada persona en el mundo debe elegir lo que hacer. No vivir como esclavos dando todo por el placer de que no nos den ni un trozo pan para poder comer. Lujos con lujuria y jaurías de ricos que controlan fallos. Tenemos mil cuerdas que manejan en la sombra. Levantemos la cabeza y empecemos a vivir. Evolución o revolución, tienen bien donde elegir. Escupo sinceridad con sangre de este sufrimiento por un planeta corrupto, culpa de 4 paletos que dijeron ahora mando yo porque llegué primero. Y no es que matemos al mundo, es que el mundo ya está muerto. Yo lo siento, si mi mente llegó a dominar mi voz y ahora dice lo que piensa sin cortarse un puto pelo. Sé lo que no ven, por eso temo el que pueda hacer yo, para que lo vean y que puedan desplegar el vuelo. Y necesito explicaciones de cómo funciona esto, que existan contradicciones o están los putos decretos. Que una vivienda digna todos tenemos derecho, pero sin sudar tu sangre no la obtienes, por supuesto. De hecho, hay gente que no puede independizarse, ya que el dinero que ganan es para ayudar a sus padres. Puedes pensar lo que quieras, puedes llamarlos cobardes o decir de clase baja, pero esta es mi clase. Así que no nos subestimen, somos gente luchadora, acostumbrados a los palos que aumentan cada hora. Lloramos de vez en cuando, pero eso es porque sentimos y seguiremos de frente mientras el pueblo esté unido. Pido pan para la raza y no más cazas ya para cazar con lanza a esa gente que ahora grita ¡libertad! Soportamos las heridas frías que hacéis cada día y a veces esta agonía pues no cicatrizarán.